En Agroradio, tiempo para el periodismo de investigación agrícola en Agroreportaje, sección en la que indagamos e investigamos para hacerte llegar la realidad del sector agrícola con Agroreportaje. Alberto Godoy, redactor de agrodifusión.es. La agricultura bien escrita. La mosca blanca y el robo de genes. Las plantas y los insectos tienen una relación bastante compleja. Hay muchos insectos que quieren alimentarse de plantas y seguidamente esas plantas quieren defenderse frente a esos herbívoros. Y lo hacen, entre otros, produciendo metabolitos secundarios tóxicos. Pero entonces, esos insectos tienen que defenderse frente a esas toxinas, mediante mecanismos de detoxificación. Se está estudiando y conociendo cada vez más esas relaciones de plantas, metabolitos tóxicos, detoxificaciones de insectos, etc. Pero todavía queda mucho por aprender. Todo comienza con un titular. Identificada la primera transferencia genética conocida de una planta a un insecto. El artículo, publicado por la revista británica Cell, relata el descubrimiento de que una mosca blanca utiliza un gen vegetal robado para eludir las defensas de su huésped. La mosca blanca causa estragos en la agricultura de todo el mundo. Se encuentra entre las plagas de plantas más destructivas. Las moscas blancas absorben la savia azucarada de cientos de tipos de plantas. Excretan una sustancia pegajosa y dulce llamada melaza que sirve como caldo de cultivo para el moho. También son conductoras de más de 100 virus de plantas patógenos y atacan a más de 600 tipos de plantas diferentes. El hallazgo es el primer ejemplo conocido de una transferencia genética natural de una planta a un insecto. También explica una razón por la que la mosca blanca es tan hábil para masticar cultivos. El gen que extrajo de las plantas le permite neutralizar una toxina que algunas plantas producen para defenderse de los insectos. En resumen, la planta tiene un método para defenderse del ataque de los insectos, que consiste en liberar una toxina que acaba con el depredador. Pues resulta que el gen del que depende dicha toxina forma parte del organismo de la mosca blanca desde hace millones de años según los expertos. En definitiva, la mosca blanca es inmune a este ataque y es por eso que destroza las plantas con tanta eficacia. Está, por decirlo de alguna forma, vacunada. El gen es la toxina que emplean muchas plantas para evitar que las plagas como la mosca blanca la devoren. Para desgracia de la planta, hace alrededor de 35 millones de años, los antepasados de la mosca blanca lograron asimilar el gen que proporciona inmunidad frente a la toxina y se convirtieron en una plaga mundial de primer orden. Originaria, según se cree, de la India, la familia de la mosca blanca se ha extendido por todo el mundo. Que algunas especies puedan deber parte de su habilidad depredadora a genes de otros organismos no es del todo sorprendente, porque el robo genético es común en la carrera armamentística entre plantas y plagas. Durante millones de años, tanto las plagas como los insectos han tomado prestado en gran medida genomas microbianos para desarrollar estrategias defensivas u ofensivas, pero hasta ahora no se sabía que las plantas y los insectos se robaran entre sí. Ha habido alguna evidencia reciente de que esto ocurre en algunos de los organismos más complejos. Por ejemplo, se ha dado el caso de que hay pulgones que roban el gen de un hongo para hacer un tinte vegetal, como es el betacaroteno, el encargado, por ejemplo, de que las zanahorias sean naranjas. O también el ejemplo de las algas, que son las primeras plantas de la Tierra, que para mudarse del agua a la superficie tuvieron que robar genes a las bacterias que ya habían prosperado en el suelo terrestre. Pero el caso de la mosca blanca es el primer ejemplo de transferencia genética de una planta a un animal, y por eso supone un acontecimiento tan importante. No está claro cómo logró la mosca blanca deslizar un gen vegetal. Una posibilidad es que un virus sirviera como intermediario, transportando material genético de una planta al genoma de la mosca blanca. Escuchamos a Dirk Jansen, investigador del IFAPA.
Virus no son seres vivos, pero sí son especialistas en manipular los mecanismos de replicación de secuencias génicas o genómicas, la expresión de secuencias en células infectadas. Si hacen algo es esto, y se cree que esos virus han copiado secuencias genómicas de la planta correspondiente a este gen. Y tras ser ingerido por el insecto, ha pasado a una célula del insecto y ha logrado que esa secuencia se integre en el genoma ahora del insecto. Es un evento muy difícil y entonces muy raro, pero con las interacciones incontables entre insectos y plantas, a través de la evolución y el tiempo, puede haber ocurrido una vez, y como dijo, se cree que pasó hace 35 millones de años. Obviamente, una vez que este evento ha ocurrido, una mosca blanca capaz de detoxificar la toxina de tomate, pues lo que no mata engorda, mientras que su primo al lado, que no tiene el gen, se muere del hambre o de la toxina. Las plantas probablemente utilizan el gen dentro de sus propias células para almacenar sus compuestos nocivos en una forma inofensiva, a fin de que la propia planta no se autoenvenene. Ted Tarlins, profesor de la Universidad Neuchâtel de Suiza, que también ha colaborado en este estudio, añade: una de las preguntas que nos hemos hecho es cómo estos insectos adquirieron esta increíble capacidad de adaptación para burlar las defensas de tantas plantas, y con este descubrimiento hemos revelado al menos una razón del porqué. Desde Darwin, gran parte de nuestra comprensión de la evolución se ha basado en el supuesto de que la transmisión vertical de genes a través de la descendencia es la regla para la evolución de plantas y animales. También de que la información genética se transmite de padres a hijos, así como que el potencial adaptativo de una especie está enormemente limitado por su historia evolutiva. La transferencia lateral de genes, sin embargo, permite a los organismos superar estas limitaciones mediante el intercambio de material genético entre linajes, entre los que se han desarrollado importantes barreras reproductivas. En este sentido, los genes transferidos pueden tener un efecto enorme sobre la adaptación de las especies. Este tipo de transferencia genética se llama transferencia horizontal y es común entre bacterias, que es lo que les confiere, por ejemplo, inmunidad a los antibióticos, pero es extremadamente rara en el mundo animal. Llegados aquí, es posible que descubran más ejemplos de transferencia de genes entre plantas y animales, por lo que esto abre un abanico de posibilidades. Los primeros trabajos sugieren que la inhibición de este gen puede hacer que las moscas blancas sean vulnerables a la toxina, proporcionando una ruta potencial para combatir la plaga. Esto supondría una vía para inclinar la balanza a favor de la planta. Andrew Gloss, que estudia las interacciones planta-plaga en la Universidad de Illinois, dice que esta nueva vía nos va a permitir ser mucho más específicos. Podría mantener alejadas a las moscas blancas, pero no dañar a insectos beneficiosos como los polinizadores. Por otra parte, un grupo de científicos ha desarrollado una pequeña molécula de ARN, que es una molécula muy similar a la de ADN, que interfiere con este gen del que hablamos, volviéndolo vulnerable a los compuestos tóxicos de las plantas. Lo han estudiado en tomate y en mosca blanca. Son dos cosas que entendemos muy bien aquí en Almería. Entonces la pregunta podría ser, ¿tiene consecuencias positivas para nosotros, para nuestros cultivos, para nuestra economía agraria? Pues quizás, depende. Los investigadores, para demostrar todo esto, han producido plantas de tomate transgénica. Han transformado plantas para que expresan un ácido nucleico pequeño, RNA, que es copia del gen que en mosca blanca expresa esta enzima detoxificadora. Cuando las moscas blancas se alimentan de esas plantas transgénicas, ingieren también este RNA que hace silenciamiento génico del gen de la proteína detoxificadora. Evita que se exprese este gen, evita que se forme esta enzima. Y efectivamente, esas moscas blancas, alimentándose sobre las plantas transgénicas, se morían. Es muy interesante, porque también han visto otra cosa, que otros insectos, como pulgones y como arañas, que también se alimentan de esas plantas, no se morían.
Entonces, esos plantas de tomate transgénicos pueden ser muy interesantes porque son específicos para mosca blanca. Van a matar a la mosca blanca en cuanto se alimenta. Y no matan a otros como pulgones, arañas y muchos de los insectos que pueden ser beneficiosos. Este descubrimiento es solo la punta del iceberg en cuanto a nuevas formas de hacer frente a las plagas. Si se ha descubierto la razón por la que, en este caso, la mosca blanca es tan dañina para los cultivos, ahora nace una nueva forma de hacerle frente. Quién sabe si en unos años se hallarán nuevas vías para combatir el resto de calamidades que azotan al agricultor. Se abre un abanico de posibilidades que solo acaba de empezar. Claro, ¿cuándo podríamos contar con plantas de tomate transgénicas? Paradójicamente, para controlar una plaga como la mosca blanca, que es un organismo transgénico también, tras adquirir e integrar en su genoma un gen de otro ser vivo, el tomate. Pero como sabéis, de momento, por motivos legales, no podemos utilizar tomates como han utilizado los investigadores del artículo recientemente publicado. De todas formas, con esta investigación, otra vez se ve por qué podemos llamar a la mosca blanca un superbicho polífago, capaz de colonizar muchos cultivos en casi el mundo entero. Al menos los investigadores han demostrado un claro objetivo, con el descubrimiento